El hombre más rico que ha existido en toda la historia de la humanidad no era un rey, no era un heredero, no era un genio de las matemáticas ni un inventor que cambió el mundo con una idea brillante. Era el hijo de un estafador, un chico que a los 16 años ganaba 50 céntimos al día copiando números en un cuaderno. Ajusta su fortuna a la inflación de hoy y estamos hablando de algo cercano a los 400.000 millones de dólares, más que Elon Musk, más que Bezos, más que cualquier persona viva en este momento. John D. Rockefeller no solo fue rico, fue tan rico que la palabra rico no alcanza para describirlo. En 1916 se convirtió en la primera persona documentada en la historia en superar los $1.000 millones de patrimonio neto. El primer billonario del planeta. Y la pregunta que importa no es cuánto tenía, la pregunta que importa es cómo lo hizo. Porque la respuesta va a cambiar la forma en que ves el dinero, el poder y la competencia. 1839. Ohio, Estados Unidos. Una familia pobre con un padre que nunca debería haber sido padre. William Rockefeller, Bill, el Diablo, como lo apodaban por los pueblos que visitaba y arruinaba, era un fraude con patas. Vendía agua con colorante como cura milagrosa para el cáncer. Engañaba a granjeros, les prometía salud. Miren, buen pueblo de Ohio, el elixir de la vida eterna en esta misma botellita. Les robaba el dinero y desaparecía antes de que llegaran las consecuencias. Era carismático, era convincente y era completamente despreciable. Cuando se cansó de su familia, se marchó, pero antes de irse, le dijo algo a su hijo John que no suena a despedida, suena a instrucción de combate. Nunca confíes en nadie ni en mí. El mundo es un campo de batalla. No es el tipo de cosa que quieres escuchar a los 16 años, pero a veces las personas rotas te enseñan verdades que las personas sanas no se atreven a decirte. John no heredó el cinismo de su padre, heredó la lucidez. Con 16 años era el hombre de la casa. Su madre, sus hermanos dependían de él. Y aquí está la decisión que lo define todo. En lugar de rebelarse contra la dureza del mundo, decidió entenderlo mejor que nadie. Se inscribió en el único curso que podía permitirse, contabilidad. 3 meses, el más barato. Consiguió trabajo como asistente de contable en una empresa comercial de Cleveland. 50 céntimos al día, 12 horas de trabajo, a veces 14. Pero no era un chico que se conformaba con hacer el trabajo que le pagaban. Compraba materiales de papelería con su propio dinero para practicar en casa por las noches. Llegaba antes, se quedaba después, y cada céntimo que ganaba o gastaba quedaba registrado con una meticulosidad casi obsesiva en un pequeño cuaderno rojo. Lo llamaba el libro mayor A. Para él, ese cuaderno no era burocracia, era control, era la única forma que conocía de imponer orden sobre un mundo que, según su propia experiencia, podía traicionarte en cualquier momento. A los 20 años tenía $800 ahorrados. Hoy serían unos $25.000. No era nada espectacular, pero era suyo, completamente suyo. Y sabía exactamente de dónde había salido cada centavo. Eso era algo que muy poca gente de su entorno podía decir. Con esos $800 y un préstamo de su padre, sí, del mismo que lo había abandonado, porque Rockefeller no mezclaba los sentimientos con los negocios, montó su primera empresa. Comercio de productos agrícolas. Y aquí es donde empieza a separarse del resto. Todos los comerciantes de su época pensaban en el producto. ¿Qué compro? ¿Qué vendo? ¿A qué precio? Rockefeller pensaba en otra cosa. Los fletes, los seguros, los tiempos de entrega, el coste de cada eslabón entre el productor y el cliente. Las ineficiencias que nadie más se molestaba en ver porque parecían demasiado pequeñas para importar. No era un comerciante. Era un ingeniero de sistemas en una época en la que ese concepto no existía. Y entonces, en 1863, vio algo que cambió su vida. Un líquido negro y espeso que brotaba de la tierra en Pensilvania, que olía a futuro, aunque todavía nadie supiera exactamente para qué serviría. El petróleo. Cleveland ya era la capital mundial del refinado. El negocio crecía a una velocidad brutal, pero era caótico, desorganizado, lleno de especuladores que habían entrado por codicia y no por comprensión. Imagínate la escena. Rockefeller llega a Cleveland y observa la industria durante semanas, con su cuaderno, con sus números,
con esa mirada fría que ya por entonces intimidaba a la gente sin que él tuviera que decir una palabra. Y ve lo mismo que ven los demás, pero lo interpreta de forma completamente diferente. Los demás ven dinero en movimiento. Él ve un sistema roto que alguien, tarde o temprano, va a controlar. Y decide que ese alguien va a ser él. Entra en el negocio del refinado con socios. En menos de 2 años, los roces se vuelven insostenibles. Las diferencias de visión son demasiado grandes. Hay que resolver quién se queda con todo. Deciden hacer una subasta entre ellos. El que pague más se queda con la compañía. El precio empieza a subir. $10,000, $30,000, $50,000. Su socio empuja. Quiere ganar, tiene ego en juego. Rockefeller no parpadeaba, porque Rockefeller ya había hecho los cálculos antes de sentarse a esa mesa. Sabía exactamente cuánto valía la empresa, sabía exactamente hasta dónde podía llegar, y cuando llegó el momento, dijo una cifra con la calma de quien está leyendo un informe aburrido. $72,500. Su socio se rindió. Ese fue el día. No el día en que se hizo millonario. Eso vendría después, sino el día en que quedó demostrado, de forma definitiva, qué clase de hombre era John D. Rockefeller. El tipo que nunca llegaba a ningún sitio sin haber hecho primero los deberes. Ahora era él solo, una refinería en Cleveland y una mentalidad que sus rivales tardarían años en entender. Y para entonces sería demasiado tarde. Rockefeller no creció como crece la mayoría de los negocios, gastando más, apostando más fuerte, contratando a más gente y esperando que las cosas escalaran solas. Creció cerrando las puertas de salida a todo el que quisiera competir con él. 4 formas de hacerlo, y cada una más fría que la anterior. La primera, la obsesión por el detalle que sus rivales consideraban humillante. Un día, Rockefeller está en la planta de producción. El dueño, en la planta, con los operarios, observando cada paso del proceso. Sus socios de la época recordaban que hacía eso con regularidad. No era delegación total, era supervisión implacable. Observa cómo sellan los barriles de petróleo. Usan 40 gotas de estaño por barril. Pregunta, ¿podemos usar 38? Lo prueban. El barril gotea. Y con 39, lo prueban. Ni una fuga, una gota. Una mísera gota de estaño por barril. En decenas de miles de barriles al año, esa diferencia se convertía en $2,500 el primer año. Aproximadamente entre $60,000 y $75,000 actuales. De ahorro, sus rivales no hacían eso. Sus rivales estaban demasiado ocupados contando sus ganancias para agacharse a buscar el céntimo que se les escapaba por el suelo. Rockefeller no. Rockefeller entendía algo que la mayoría de los empresarios no entienden ni hoy. El margen está en los detalles que todos desprecian. La segunda, la información como arma. Al mismo tiempo que optimizaba cada proceso interno, construyó algo que hoy llamaríamos una red de inteligencia corporativa. Tenía fuentes dentro de los bancos, dentro de los ferrocarriles, en los propios despachos de sus competidores. Sabía cuándo un rival pedía un préstamo y a qué interés, a qué precio vendía su producto, cuánta deuda tenía acumulada, cuánto le costaba cada parte del proceso. Cuando invitaba a alguien a su oficina para negociar una adquisición, la reunión tenía un aire extraño que los visitantes describían siempre igual, la sensación de que ese hombre sabía más sobre tu empresa que tú mismo. Y no era una sensación, era la realidad. La información no era una ventaja entre otras, era su arma principal y la afilaba todos los días. La tercera, el control de toda la cadena. Pero aquí está el movimiento que lo hizo verdaderamente invencible. No se limitó a competir en el refinado. Compró la madera para fabricar los barriles. Compró las empresas químicas que producían los insumos del proceso de refinado. Compró flotas de vagones de tren para el transporte. Piénsalo desde el lado de su competidor. Eres refinador, quieres crecer, necesitas barriles, necesitas productos químicos, necesitas vagones para mover el petróleo refinado. Y descubres, con un horror gradual y paralizante, que todos esos recursos pertenecen a John D. Rockefeller. No te ha derrotado en el mercado, no ha vendido más barato ni ha tenido un producto mejor. Te ha borrado de la existencia antes de que la partida empezara siquiera. La cuarta, la paciencia como forma de violencia. Y por encima de todo esto, había algo que sus rivales no podían imitar porque requería una frialdad que muy poca gente tiene. Rockefeller podía esperar.
Cuando el mercado del petróleo entraba en pánico, y entraba en pánico con frecuencia, porque era un mercado joven y volátil, los precios caían. Y cuando los precios caían, los refinadores que tenían deudas o reservas bajas se veían obligados a vender. No porque quisieran, porque no les quedaba otra. Rockefeller se sentaba con sus reservas, con sus libros saneados, con los brazos cruzados y esa mirada que no revelaba absolutamente nada. Puedo esperar 5 años. ¿Y tú? La mayoría no podía. Y cuando vendían por desesperación, él compraba a precio de saldo. No era virtud, no era paciencia budista. Era una estrategia de asedio calculada con precisión quirúrgica, la misma que usaban los generales para rendir ciudades sin necesidad de atacarlas. Simplemente cortar el suministro y esperar. En 1870, Rockefeller fundó Standard Oil y ejecutó el movimiento más agresivo de toda su carrera. Creó una empresa pantalla para negociar en secreto con las principales líneas ferroviarias del país. El acuerdo era brutal en su simplicidad. Los ferrocarriles darían a Standard Oil tarifas especiales, mucho más bajas que las del mercado, imposibles de igualar para cualquier competidor. Pero eso era solo la mitad. Cada vez que un competidor de Rockefeller enviaba un barril por esas mismas vías, el ferrocarril retenía una parte del dinero pagado y se lo transfería directamente a Standard Oil. Sus rivales le estaban pagando a él por el simple hecho de intentar competir con él. Y aquí es donde la historia se pone oscura de verdad. Cuando tenía a un propietario de refinería enfrente en su despacho, Rockefeller no negociaba. Describía la situación matemática con la misma frialdad con la que leería un balance contable. Recibo una parte del dinero de cada barril que tú envías. Cuanto más crezcas, más me pagas. Si continúas, quiebras. Vende ahora o serás aplastado. No era una amenaza, era una ecuación. En 3 meses, 22 de las 26 refinerías de Cleveland habían firmado con Standard Oil o habían cerrado. El gobierno intentó investigar, los periodistas intentaron exponer el esquema, pero Rockefeller había estructurado el cártel de forma tan opaca, a través de tantas empresas pantalla y acuerdos verbales, que encontrar pruebas era casi imposible. Para finales de la década de 1870, Standard Oil controlaba en torno al 90% del refinado de petróleo en los Estados Unidos. El 90% no es una cuota de mercado, es una eliminación del mercado. En 1911, después de años de investigaciones, juicios y presión pública, la Corte Suprema de los Estados Unidos tomó una decisión sin precedentes. Standard Oil tenía que desaparecer. El monopolio más grande de la historia americana iba a ser disuelto por orden judicial, partido en 34 compañías separadas e independientes. El mundo pensó que Rockefeller estaba acabado. Los periódicos lo celebraron. Sus enemigos brindaron. Se equivocaban. Piénsalo un momento. Cuando divides una empresa en 34 piezas y el propietario original sigue siendo el mayor accionista de cada una de esas 34 piezas, ¿qué ha perdido exactamente? Nada. Ha descentralizado el poder. Solo eso. Y cuando esas 34 nuevas compañías empezaron a cotizar de forma independiente en bolsa, los inversores se dieron cuenta de lo que valía cada una por separado. Debía arruinar a Rockefeller, lo hizo más rico. En 1916, con 76 años, John D. Rockefeller se convirtió en la primera persona en la historia documentada de la humanidad en superar los $1.000 millones de patrimonio neto, el primer billonario del mundo, el hijo del estafador, el chico que ganaba 50 céntimos al día, el hombre del cuaderno rojo. Vivió hasta los 97 años. En sus últimas décadas donó cantidades enormes a causas de salud pública y educación, $540 millones de la época. Para ponerlo en perspectiva, esa cantidad representaba más de la mitad de su fortuna total y, ajustada a la inflación actual, equivaldría a unos 10.000 a 15.000 millones de dólares. Existe debate hasta hoy sobre si esa filantropía fue genuina o una estrategia de imagen. Probablemente ambas cosas, porque así era Rockefeller. Nunca hacía nada por una sola razón, pero lo que me parece más fascinante no es el final de la historia, es esto. Algunas de las empresas que nacieron del desmembramiento forzado de Standard Oil en 1911 existen hoy.
con otros nombres, con otros dueños, pero sobre las mismas bases que él construyó, herederas directas de Standard Oil, Exxon Mobil, Chevron, BP, British Petroleum. Y los gigantes tecnológicos de hoy, los que dominan mercados comprando a sus competidores antes de que crezcan, controlando infraestructuras que todos necesitan y usando datos como ventaja competitiva. Están siguiendo exactamente el mismo manual, solo cambiaron el petróleo por datos. Y aquí está lo que de verdad importa de esta historia, porque no es una historia sobre el petróleo, no es una historia sobre los monopolios, y tampoco es como a veces se presenta, una historia sobre si Rockefeller era buena o mala persona. Es una historia sobre una forma de ver el mundo que produce resultados que la mayoría de la gente no puede ni imaginar. Hay una diferencia fundamental entre cómo piensa alguien que acumula ese nivel de riqueza y cómo piensa el resto. La mayoría piensa en cómo ganar más. Rockefeller pensaba en cómo hacer que ganar fuera la única opción posible. No es lo mismo. La diferencia es enorme. Competir significa que hay un campo de juego y ambos jugadores tienen opciones. Lo que Rockefeller hacía no era competir, era eliminar el campo de juego antes de que nadie más pudiera entrar en él. Control de la cadena, control de la información, control del tiempo, tres variables que sus rivales ignoraban porque estaban demasiado ocupados pensando en el partido que ya estaba en marcha. Y la segunda lección, la más concreta, la más aplicable, es esta. El margen está donde nadie más mira. Una gota de estaño, una cifra exacta en una subasta, una nota en un cuaderno rojo. Rockefeller construyó el mayor patrimonio de la historia humana, acumulando pequeñas ventajas que sus rivales consideraban demasiado pequeñas para merecer atención. Eso no es un secreto, es un hábito. Y es un hábito que puedes empezar hoy. Deja en los comentarios cuál de las 4 tácticas de Rockefeller te parece más aplicable al mundo actual. Quiero leerlo.